Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Domingo de la octava de Pascua. La iglesia entera celebra la Pascua 8 días como si fuera uno solo. Es tan grande la alegría pascual que no solo se festeja hasta Pentecostés, sino que podemos decir, domingo a domingo recordamos que es Pascua, que Cristo está presente entre nosotros. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 2 discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, es el día octavo de la Pascua de Cristo Jesús. El evangelista San Juan nos dice que el mismo día de la resurrección y a los 8 días, Cristo aparece en medio de sus apóstoles. Por eso tenemos que decir que el centro de nuestro domingo tiene que ser Cristo Jesús. El que le dé sentido a nuestro domingo es el Señor. El Señor que se hace presente en medio de su comunidad, en medio de sus apóstoles. El Señor que se hace presente para que nosotros escuchemos su palabra, para que nosotros nos alimentemos de su Eucaristía. El Señor que se hace presente donde la iglesia y la comunidad está reunida. Qué importante es recordar el sentido de nuestro domingo. Vivimos en una época donde fácilmente suplantamos el día del Señor. Lo suplantamos por una reunión familiar. Lo suplantamos porque hay deporte. Lo suplantamos porque tenemos que trabajar. Cuán importante es recordar que es el Señor resucitado el centro de nuestro domingo. Él es el Señor. Decir Señor mío y Dios mío es reconocer su señorío y por lo tanto darle lo que a él le corresponde, lo que él merece. Por eso nosotros nos reunimos en la Eucaristía Dominical así, cada 8 días, semana a semana. Lo encontramos precisamente así. Quisiera destacar algunos puntos, 3, que nos sirvan de provecho para nuestra meditación en este domingo. Los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Y es que es lo mismo que pasó en aquella época con lo que pasa ahora.
a muchos que nos consideramos seguidores de Jesús, encerramos nuestra fe en lo más profundo de nuestra conciencia. No la manifestamos. Muchas veces tenemos miedo a las burlas, a las objeciones que nos hacen los demás. ¿Cuánto éxito tiene literatura barata que tergiversa, que blasfema, que hace de nuestra fe una cosa de novela, una cosa muy simple? ¿Cuánto éxito tienen esas editoriales? Y cuán pobres precisamente que nosotros estudiemos la Biblia, la palabra de Dios, leamos el catecismo de la iglesia. Parecería que hoy día vivimos en una época donde es más fácil, ¿verdad? O da más prestigio atacar nuestra fe que salir en su defensa. Por eso, no pocos creyentes dan la cara. No pocos creyentes saben defender su fe. Porque muchas veces vivimos encerrados. Muchas veces vivimos así por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder nuestras seguridades. Cuando el hombre piensa que es autosuficiente, cuando el hombre piensa que es salvación de sí mismo, pierde su seguridad, porque puede llegar otro y quitarme esa seguridad. No tengamos miedo. Una frase de San Juan Pablo II era precisamente esta: no tengáis miedo. Cristo no quita nada. Al contrario, Él nos da todo. Por eso nosotros no debemos encerrarnos. No debemos encerrarnos en nuestra idea, en nuestra manera de ser. No debemos como agacharnos para que los demás hablen mal de nuestra fe. Tenemos que ser cristianos que nos levantamos, que estamos orgullosos de creer en el Señor resucitado y que, como desde la época de los apóstoles, nos reunimos para escuchar su palabra, para alimentar nuestra vida espiritual, para ser conscientes de que necesitamos de Él. Porque las dudas que pasó el apóstol Tomás cuando no creyó que Jesús estaba vivo, son las dudas que atacan a muchos cristianos, a muchos católicos de hoy. Muchos quieren pruebas físicas, tangibles, que las pueda ver, que las pueda palpar de que Dios existe, de que Dios escucha. Exigimos milagros para creer. Y por eso, como somos muchas veces de intelecto muy pobre en nuestra fe, alguien nos engatusa, alguien nos dice alguna doctrina extraña y nos vamos, porque no hemos tenido precisamente esas pruebas físicas de que Dios existe, de que Dios está aquí. Hemos cerrado los ojos de nuestra fe precisamente para alejarnos de Dios. Nos hemos encerrado en nuestro miedo, en nosotros mismos. No hemos sabido defender y mucho menos amar nuestra fe. Por eso, cuando no estamos instruidos en nuestra fe, comenzamos a dudar. Y precisamente nuestra fe no es dudas. Nuestra fe es la seguridad de que Jesús vive, la seguridad de que Jesús acompaña nuestra vida, la seguridad de que Jesús está en medio de nosotros, la seguridad de que a través de su palabra y de su Eucaristía seguimos alimentando esta vida nuestra. Por eso, aquellas dudas del apóstol Tomás se convierten en una hermosa confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Decirle a Jesús que Él es precisamente nuestro Dios y Señor es reconocer la centralidad que tiene nuestra vida. Por eso Jesús nos deja su paz. Por eso Jesús nos da su paz. Porque su paz no es como el saludo que daba el pueblo judío. La paz sea contigo. No es simplemente un saludo. La paz es fruto de la resurrección de Jesús. La paz es fruto de que Él ha traído el perdón de los pecados. Fijémonos cómo Jesús se presenta en medio de sus apóstoles. No recrimina las dudas, no recrimina de que no hayan creído que haya resucitado. Al apóstol Tomás sirve precisamente para dar una catequesis. Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Y lejos de recriminar, lejos de echar en cara, Jesús envía a sus apóstoles, reciban el Espíritu Santo, vayan y perdonen los pecados. Es decir, aprovechen el fruto de mi resurrección, aprovechen la paz que yo les traigo,
la tranquilidad espiritual, la tranquilidad consigo mismo. Aprovechen precisamente por medio del sacramento de la confesión que podemos lavar lo sucio, lo rojo de nuestros pecados precisamente en la sangre de Cristo Jesús, en su río de gracia y de misericordia. Por eso este domingo también es llamado Domingo de la Misericordia. Al leer este evangelio en este día, recordamos que Jesús nos ha dado el sacramento de la confesión. ¿Y por qué lo ha hecho? Precisamente porque sabe que somos hombres y mujeres débiles y continuamente necesitados de su gracia. Dios, hermanos y hermanas, nunca se cansa de perdonar. Nosotros podemos tener dudas, nosotros podemos dudar. Como dice el Papa Francisco, nosotros nos podemos cansar de pedirle perdón a Dios, pero Él jamás se puede cansar. Él es misericordioso, bueno y compasivo. Por eso acudamos a Él, porque misericordia no significa Dios pasa todo lo que yo haga. Misericordia significa reconozco que soy pecador, tengo conciencia de mi pecado, tengo conciencia de que me he alejado de Él, tengo conciencia de que necesito su gracia, de que necesito su amor, de que necesito su misericordia para vencer al pecado, para vencer lo que me aparta para siempre de Él. Por eso, hermanos y hermanas, en este día es una invitación a no encerrarnos, a salir de nuestro egoísmo, a ir hacia Jesús, a aprovechar el perdón de los pecados que Él nos da, a aprovechar su Santo Espíritu que nos impulsa a seguir dando testimonio de Él. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor.